Hola, mi nombre es Carla Vanessa Mendoza Aranda y esta es la materia de anatomía humana. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre los huesos de la cabeza. De algunos huesos que vamos a hablar son el hueso frontal, parietal, occipital, temporal, etmoides, esfenoides, cráneo, maxila, cigomático, huesos nasales, lagrimal, palatino, concha inferior, vomer, mandíbula, la cara en general, que bueno, esa se divide en tres, y el hueso hioides. Bueno, el del primer hueso que vamos a hablar es el hueso frontal, que es un hueso impar y simétrico que se encuentra en la parte de enfrente del cráneo. Está situado por delante de los parietales y del etmoides. Este hueso presenta tres caras y tres bordes. Las tres caras son anterior, inferior y posterior o endocránea. En la anterior hay una saliente llamada glabela o eminencia frontal media. En la inferior es la porción orbitonasal del frontal. Y en la parte inferior central hay una espina nasal frontal. En la cara posterior o endocránea es la parte más inferior de la línea media. También, luego están los tres bordes, que es el anterior, superior y posterior. En el anterior hay un borde orbitario. En el superior se articula con los parietales. Y en el posterior presenta una incisura etmoidal. Bueno, y ahora vamos a hablar del hueso parietal, que está formado por dos capas de tejido compacto, en las cuales hay una capa de tejido esponjoso. Este hueso está situado detrás del frontal, arriba del temporal y por delante del occipital. Este hueso ocupa la parte lateral y superior de la bóveda del cráneo, o sea, está como a los lados, y presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Las dos caras son la lateral y la medial, que la lateral es convexa y es lisa, y la medial es cóncava. Está en la parte media. En la parte media forma una fobia parietal. Después tenemos los cuatro bordes, que son superior o sagital, inferior, anterior y posterior. El superior o sagital se articula con el parietal opuesto. El inferior es cóncavo y se articula con la escama del temporal. El borde anterior se articula con la escama del frontal. Y el borde posterior se articula con el occipital y forman una sutura lamboide. Los cuatro ángulos son antero-superior, antero-inferior, poste-superior y postero-inferior. El antero-superior se articula con el parietal opuesto y forman una sutura interparietal, y también se le puede llamar sagital a esa sutura. En el antero inferior se articula con el frontal y con el ala mayor del esfenoides. El postero superior se articula con el occipital y el parietal opuesto. Cuando se articulan forman una sutura lambda. El postero inferior se articula con la porción mastoidea del temporal y el occipital y forman una sutura asterión. Ahora hablaremos del occipital. Este es un hueso impar, es mediano y simétrico. En su parte inferior tiene un orificio y está formado por dos láminas de tejido compacto. Este hueso se encuentra en la parte postero-inferior del cráneo. Está por detrás de los parietales y de los temporales. Y también del esfenoides. Este hueso tiene dos caras y dos bordes. Las dos caras son postero-inferior y antero-superior. La postero-inferior es exocraniana y de adelante hacia atrás presenta la superficie basilar, los cóndilos del occipital y la escama del occipital. El antero-superior es exocraniana y de adelante hacia atrás presenta el clivo, los tubérculos yugulares y la escama. Y ahora los bordes, que son superior e inferior.
El superior se articula con el borde del posterior de los parietales y el inferior en la parte media presenta una incisura yugular que cuando se articula con la roca del temporal forma un foramen yugular. Bueno, ahora vamos a hablar del hueso temporal, que es un hueso par que se encuentra en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Está dividido en tres porciones, que son la escama, el hueso timpánico y la roca, o también se le puede llamar porción petrosa. Se divide en dos partes, que son exocraniana y endocraniana. La exocraniana tiene dos caras, que son la lateral y la inferior. Y la endocraniana se divide en cuatro, que son cara anterior, cara posterior, borde superior y ápex. Ahora tenemos el hueso etmoides. Este hueso está formado por dos láminas que son muy delgadas de tejido compacto. Este hueso se encuentra en la parte anterior y media de la base del cráneo. Está por delante del esfenoides y está encajado en la incisura etmoidal del frontal. Este hueso se divide en tres, en la lámina vertical, la lámina horizontal y los laberintos etmoidales. La lámina vertical se divide en dos, que es el proceso Cristo-Galli y la lámina perpendicular. La lámina horizontal está perforada por múltiples forámenes y los laberintos etmoidales tiene 6 caras, que son la superior, inferior, anterior, posterior, lateral y medial. Luego se encuentra el hueso esfenoides, que es un hueso impar. Se encuentra en la parte media y anterior del cráneo. Está por detrás del frontal y del etmoides. Y se encuentra delante del temporal y del occipital. Este hueso está formado por láminas de tejido compacto y bueno, se divide en 6 caras. Bueno, dependiendo. Haz de cuenta que este hueso en sí, si le quitas las alas, tiene una sexta cara, pero si no la quitas, son 5 caras, que serían la superior, inferior, anterior, posterior y lateral. Y de las alas se divide en dos, que son las alas menores y las alas mayores. Las alas menores fueron formadas por dos raíces, que son la superior y la posterior inferior. Y las alas mayores tienen 3 caras y 4 bordes. Las caras se dividen en posterior, anterior y lateral. Y los bordes en anterior, posterior, superior y medial. Y ahora tenemos el cráneo, que está formado por los 8 huesos que ya hablamos. También se divide en exocraniana y endocraniana. La exocraniana son, 2 líneas transversales, la bicigomática y la bimastoidea. Se divide en 3 zonas, que son la anterior o facial, la zona media o yugular y la zona posterior u occipital. La endocraniana se divide en 3, que sería la fosa craneana anterior, la fosa craneana posterior y la fosa craneana media. La anterior se encuentra el ciego, el conducto etmoidal anterior, el conducto etmoidal posterior y los forámenes de la lámina cribosa. En la media se presenta el foramen redondo, el foramen oval, el espinoso, el óptico, la fisura orbitaria y el lacerado. Y la fosa craneana posterior no se divide en nada. Y ahí, como pueden ver en la imagen, hay como un cuadro rojo, el cual está señalando unos agujeros que se encuentran en el cráneo, lo cual no tiene nada que ver con lo endocraniano. Pero pues ahí se puede observar la parte endocraniana. Ahora tenemos el hueso maxila, que es un hueso par. Este hueso en su parte inferior tiene una lámina horizontal que une las dos maxilas. Y en el centro del hueso existe una cavidad llamada seno maxilar.
Este seno maxilar tiene forma de pirámide cuadrangular y bueno, este se divide en caras, bordes y en ángulos. De caras se encuentra la medial y la lateral. De bordes el anterior, posterior, superior e inferior. Y de los ángulos los dos superiores y los dos inferiores. Ahora tenemos el hueso cigomático. Este es un hueso de forma cuadrangular y es un hueso par. Está formado por tejido compacto y se encuentra entre la maxila, el frontal, el ala mayor del esfenoides y del temporal. Se divide en tres, que son 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras son la lateral y la medial. Los bordes, el antero superior, postero superior, antero inferior y postero inferior. Los ángulos, que son 4, son superior, inferior, anterior y posterior. Ahora tenemos los huesos nasales, que son 2 pequeñas láminas óseas que se unen en la línea media. Son de forma cuadrangular y se articulan con la incisura nasal del frontal y por atrás del proceso del proceso frontal de la maxila. Están constituidas por tejido compacto y tiene 2 caras y 4 bordes. Las caras son la lateral y la medial y los bordes, se dividen en superior, inferior, anterior y lateral. Y ahora se encuentra el hueso lagrimal. También es un hueso par de forma cuadrangular. Este hueso está situado en la parte anterior de la pared medial. Está por atrás del proceso frontal de la maxila y por delante la lámina orbitaria del etmoides. Este hueso tiene 2 caras, que son la lateral y la medial. La lateral presenta una cresta de forma vertical y la medial un canal vertical. Tiene 4 bordes, el superior, el inferior, el anterior y el posterior. El superior se articula con el proceso orbitario. El inferior contribuye el conducto lacrimonasal. El anterior se articula con el proceso frontal de la maxila. Y el posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Ahora se encuentra el hueso palatino. Este es un hueso que se encuentra en la parte posterior de la cara. Principalmente está formado por el tejido compacto y el proceso piramidal presenta un tejido esponjoso. Se divide en 2 láminas, en la horizontal y en la vertical. La horizontal cuenta con 2 caras y con 4 bordes y la vertical con 2 caras y 4 bordes. En las caras de la horizontal son la superior y la inferior, y los bordes está el medial, lateral, anterior y posterior. Y de la vertical está la cara lateral y la cara medial, y de los bordes igual el anterior, posterior, inferior y superior. Y ya. Ahora está la concha inferior. Este es un hueso par de forma laminar y está adherido a la pared lateral de las cavidades nasales. Este hueso está formado por tejido compacto, tiene 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Las caras son la medial y la lateral. La medial es convexa y es lisa y la lateral es la lateral es cóncava y forma a la pared medial. Después están los bordes, que son el superior y el inferior. El superior se articula con las caras mediales de la maxila y de la lámina vertical del palatino. El inferior es grueso y convexo. Los extremos son el anterior y el posterior y ambos se articulan a las crestas conchales inferiores de la maxila y del palatino. Bueno, ahora hablaremos del vómer. Este es un hueso impar, se encuentra en el plano sagital y es un hueso muy delgado de forma cuadrangular.
Está formado por tejido compacto y cuenta con dos caras que son planas y verticales y presentan un surco para el nervio pterigopalatino interno. También tiene 4 bordes que son el superior, inferior, anterior y posterior. Ahora hablaremos de la mandíbula. Este es un hueso impar, es mediano y es simétrico. Se encuentra en la parte inferior de la cara y se articula por arriba con el temporal. Este está formado por tejido esponjoso y está cubierto por una gruesa capa de tejido compacto. Se divide en dos, que son el cuerpo y las ramas. El cuerpo tiene forma de una herradura y presenta 2 caras y 2 bordes. La cara anterior y la cara posterior también se le puede llamar cutáneo y buco cervical. Los bordes son 2, inferior y superior. Y en las ramas, bueno, tiene 2 ramas que son la derecha y la izquierda. Son aplanadas transversalmente y son de forma cuadrangular. También presenta 2 caras y 4 bordes. Las caras son la lateral y la medial. Y los bordes la anterior, posterior, superior e inferior. Bueno, ahora la cara en general. Al articularse los huesos de la cara con los de la base del cráneo se forman 3 cosas, que serían, bueno, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la fosa infratemporal. La cavidad orbitaria son 2 cavidades colocadas simétricamente en ambos lados de la línea media. Esta cavidad contiene la base, ápex, cara superior, también se le puede llamar bóveda, la cara inferior, la lateral y la medial. De las cavidades nasales están situadas en el centro de la cara, están debajo de las cavidades orbitarias y por encima de la cavidad bucal, que son, derecha e izquierda, y forman 4 paredes y 2 forámenes. Las paredes son la superior o bóveda, la inferior o piso, medial y lateral. Los forámenes son anterior y posterior. Después tenemos la fosa infratemporal. Esta fosa está situada en el tubo de la maxila y de la cara anterior del proceso pterigoideo. Y por último, encuentra el hueso hioides. Este es un hueso impar de forma simétrica y de tamaño mediano. Este hueso se encuentra en la parte anterior y superior del cuello, por arriba de la laringe y por debajo de la lengua. Y por debajo de la mandíbula. Este hueso, no se articula con ningún otro hueso porque está unido a la laringe por los ligamentos y los músculos. También se une al proceso de estiloideo del temporal y este hueso tiene una forma como si fuera un semicírculo. Luego, el cuerpo de este hueso es convexo. Su cara anterior está dividida por una cresta transversal. La cara posterior es cóncava y corresponde a las conexiones con el cartílago tiroides. El borde superior sirve de inserción con el músculo hiogloso, y el inferior con el esternoioideo. Y tiene cuernos que se dividen en mayores y menores. Los mayores, en su cara superior se insertan los músculos que son hiogloso, constrictor medio de la faringe, estiloideo y la polea de reflexión del digástrico. Y los cuernos menores están situados medialmente a los mayores y sirven de inserción al músculo. Este hueso está formado por tejido compacto. Y eso es todo. Gracias.